Bueno, llegó nuestro último ponente. Él es el claro ejemplo de que la autoexigencia nos puede llevar muy lejos, para bien, pero también para mal. Así que demos la bienvenida a Carlos Álvarez Gómez. No, ya está. Si me pasas el apuntero. El tiempo es una magnitud que avanza constante. Desde nuestra experiencia personal, nos puede parecer que el tiempo a veces va muy rápido, volando, y otras, en cambio, que va muy despacio. Pero que nunca, nunca llega a detenerse. Pues para mí, mi reloj se paró. Yo aún no lo sabía, pero el 23 de diciembre de 2022 fue el día en el que mi reloj se paró. Yo no lo sabía, pero ya no iba a volver a la universidad en lo que quedaba de curso. Ya no iba a volver a ver a mis compañeros de la junta de estudiantes. Ya no iba a volver a dirigir el club de debate. Y trataría mucho en ver a mis amigos y a familiares. ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Y qué he hecho para salir de ahí? De esto va la charla que vengo a presentarles aquí hoy. Y es que lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Yo mismo pensaba que la gente que les pasaban estas cosas estaba loca. Pero no, para nada. Son personas normales que en un momento dado de su vida sufren dificultades. Así que os voy a pedir que intentéis simpatizar conmigo, porque no soy una persona diferente, soy alguien de la calle, soy una persona normal, en que en un momento dado de su vida le pasaron cosas terribles. Y si hago mucho énfasis en esto, es porque yo mismo no me hubiese prestado atención hace apenas 9, 10 meses. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Hay que tener en cuenta que, según datos del Teléfono de la Esperanza, 1 de cada 4 adultos va a sufrir, es un hecho, un trastorno de salud mental grave. Y que entre el 2 y el 3% lo está sufriendo en la actualidad. Es un dato terrible, espantoso. Pero es nuestra realidad. Así que tenemos que tratar de cuidarnos. Y quiero recalcar que si alguien está pasando por aquí por un mal momento, no está solo. Yo he estado ahí, todavía lo estoy un poco. Y seguro que muchos de los que tenéis al lado también están por lo mismo. Queda dicho que no soy un profesional de salud mental. Yo me voy a contar desde mi experiencia, que es la que alguien que ha atravesado ciertas dificultades. Pero yo no soy un profesional como tal. Sí que os recomiendo acudir, si os hace falta, si sentís la necesidad de hacerlo, acudir a un profesional de verdad. Pero bueno, esta charla, como digo, es para que nadie se sienta solo, para que intentéis simpatizar conmigo. Así que, ¿qué es lo que había en mi cabeza? ¿Qué es lo que pasaba por aquí? Bien, yo tenía por seguro que tenía un problema complicado, porque no era capaz de resolverlo. Y era a la hora de enfrentarme a las tareas. En mi vida aparecían tareas, un examen, deberes, tenía que regar las plantas, cualquier tipo de cosa, tareas. ¿Y yo qué hacía? Procrastinaba. Seguro que a algunos les suena mucho el término, porque se ha vuelto muy de moda. A raíz, yo creo que sobre todo de una charla que se dio hace un tiempo, que es esta de aquí, 57 millones de visitas tiene actualmente, que es la que a mí me motivó para entender, digo, ¿qué me está pasando? Claro, que procrastino. ¿Y qué es la procrastinación? Bueno, pues yo lo llamo el arte de no hacer lo que tienes que hacer, aunque una definición más correcta podría ser acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables.
Muy bien, pues yo, como digo, procrastinaba. Y yo pensaba que procrastinaba porque era un vago. No quería hacer lo que tenía que hacer, claro, es porque soy un vago, porque realmente no me quiero esforzar. Soy una persona terrible, soy un vago de mierda, eso es lo que soy, sin ningún tipo de duda. Eso es lo que yo pensaba. Entonces completemos nuestro círculo. Llegaba la procrastinación y luego, como aparece bien en este vídeo que os he mostrado, aparecía esa señorita de ahí, que es la que dice, vale, hay que trabajar, Carlos, que vas a llegar tarde a lo que sea que tienes que hacer. Entonces cuando aparecía ansiedad decimos, vale, trabajar, 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 trabajar. Y funcionaba. Era un sistema un poco rudimentario, pero funcionaba. Eso era sin duda. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha ido bien. He hecho muchas actividades extraescolares, he estado en el conservatorio, he ido pasando curso por curso y encima con buenas calificaciones. Nadie podría pensar que a mí me va mal. De hecho, solo yo lo pensaba. Además, yo considero que tenía dentro de mí un yo revolucionario. Y en mi adolescencia me dije, yo quiero cambiar el mundo. Qué bien suena, ¿verdad? Es algo que a todo el mundo le puede llegar a pasar, que le llena. Pero claro, alguien que cambia el mundo no puede ser alguien que suspende una asignatura. Esto recuerdo habérselo dicho una vez a mis padres, una vez que colapsé por esas cosas que me pasan a veces. Dije, ¿cómo puedo? No, alguien que cambia el mundo tiene que ser alguien muy, muy, muy bueno, que se esfuerza muchísimo, que lo da todo para conseguir su objetivo, su meta. Voy a dejar esto porque al final os estoy aquí, mareo un poco, ¿no? Así que mi orden de prioridades en mi lista de tareas, digamos, era el siguiente. Primero, tenía que solucionar mi procrastinación. Y segundo, ya cambiaría el mundo. Porque desde luego, si no solucionaba este primer problema, no iba a poder cambiar el mundo. Porque un vago de mierda no cambia el mundo. Es así de sencillo. El problema es que no lo estaba consiguiendo. No lo estaba haciendo bien. Es más, en la BAU yo estudié 4 días. Mi BAU fue la que tuvimos un maravilloso mes para estudiar y yo estudié 4 días. Y yo me sentía terriblemente mal. Me sentía un vago, una persona despreciable que no merecía no merecían nada. Lo peor es que me fue bien. Me seguí yendo bien. Entonces, claro, en esta situación nadie se da cuenta de que yo estoy mal. Yo creo que estoy mal, que tengo un problema, pero que el problema es que soy un vago. Entonces, pues, no salimos de aquí. Yo busqué sistemas de organización para tratar de solucionar mi problema. Y me obsesioné con esto. De hecho, esto es una cosa que se llama el Microsoft To Do. Hay muchas otras aplicaciones para hacer listas de tareas. Y aquí tengo puestos, como podéis ver ahí, 241 tareas. Es una barbaridad. Tenía todo ahí metido. Todo. ¿Funcionaba? No. Y por eso traté de buscar otros sistemas para que este primer sistema funcionara, que era a ver si me analizo y veo cuántas tareas hago a la semana. Y por eso elaboré un bonito sistema de Excel, como vemos aquí, en el que también empecé a traquearme. ¿Qué es traquearse? Simplemente cronometrarse todos los aspectos de mi vida. Yo categoricé mi vida a un nivel bastante, la verdad es que elaborado, y menos lo que aparece, bueno, no aparece, bien, perfecto, menos las cosas que yo no podía decidir, dormir, comer, ir a la universidad, lo cronometraba todo. Este mes de febrero de 2021 cronometré 280 horas. Es una salvajada. Y aquí podéis ver en qué dedicaba ese tiempo. Organización, estudiar percusión, porque yo estudiaba percusión, socializar, tareillas, proyectos, disfrutar de la vida y ahí abajo que aparece, vaya, procrastinadores. ¿Y qué es lo que yo denomino procrastinadores? Pues bien, yo llamaba procrastinadores a todas aquellas tareas que yo hacía cuando quería hacer otras cosas. Y habitualmente siempre procrastinaba con las mismas actividades. Me dedicaba a mirar el teléfono, a jugar videojuegos, a ver series, ver películas o simplemente a mirar a la novia. Y yo decía, qué vago, ¿no? Y es más, en este mes de febrero fue terrible porque aquí del tiempo total cronometrado, 118 horas, el 44% del tiempo eran procrastinadores. Entonces yo me sentía como una completa basura. Había ideado un sistema súper controlador y aún así no era capaz de controlarme. ¿Qué voy a hacer? Además, durante estos tiempos, que ya estaba en la universidad, primero, segundo de carrera, yo hacía cosas muy curiosas, que es llegar a clase en coche, pero no entrar en clase. Me quedaba en el coche. Me iba a un parking y me pasaba toda la mañana ahí. ¿Por qué?
Porque claro, durante el fin de semana, durante el día anterior, no había trabajado lo suficiente. Y como no había trabajado lo suficiente, pues el profesor se iba a dar cuenta. ¿Y cómo voy a defraudar yo al profesor? ¿Cómo voy a quedar yo en ridículo? Si yo voy a cambiar el mundo. No puedo quedar así. Entonces, mejor no vamos. Eso se llama comportamiento evitativo. Así que bueno, como podéis ver, aun con todo estaba empezando a colapsar. Tuve que dejar mi sistema de organización porque hacía aguas y yo ya no sabía por dónde coger esto. Así que bueno, digamos que poco a poco fui empezando a entender que a lo mejor la manera que tenía yo de entender la vida pues no era la más correcta, pero no me dio tiempo. En el segundo cuatri de segundo, hace 2 años, conocí a una chica que fue el primer gran amor de mi vida. Maravilloso, fantabuloso. De hecho, me hizo de tapón durante ese segundo cuatri porque si no, yo creo que hubiese reventado, sin ningún tipo de dudas. El problema es que a lo largo del verano y al entrar el cuatri de tercero, lo dejamos, porque la cosa no estaba funcionando. Y yo reventé. Literalmente. ¿Veis una botella de gaseosa que la agitas mucho y de repente la abres y tal? Eso. ¿Os suena esto? Seguro que sí. Bien, pues el primer día después de que lo dejamos, me dio un ataque de ansiedad. Estuve por esta zona de aquí. La cuestión es que, como todo el mundo, habitualmente está alrededor de esta zona y más o menos nadie sube hasta aquí arriba, no se sube muy habitualmente. Bueno, a partir de ese entonces yo empecé a subir hasta arriba de la curva de la ansiedad prácticamente todas las semanas, un par de veces, porque bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues estar con hiperventilación, manos sudorosas, no sentía las manos ni los pies, taquicardias, pensamientos muy nocivos todo el tiempo. Y bueno, cuando no estaba atacado de ansiedad, pues simplemente estaba todo el rato permanentemente ansioso. Yo no podía pensar nada. O sea, no me entraba nada en la cabeza. Nada. Claro, me sentía como el culo porque, claro, consideraba que no estaba haciendo el suficiente esfuerzo para, pues, ponerme bien. O sea, no paraba de darle vueltas a las cosas. ¿Cómo puede ser? Así que, ese famoso 23 de diciembre, mi psicóloga, a la que ya llevaba yendo desde que lo dejé con mi expareja, me diagnosticó, me dijo, le pregunté, ¿qué carajos tengo? ¿Qué tengo? Y me dijo, trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, el nombre va por sí mismo. Literalmente, a esos momentos, en diciembre, ya no podía hacer absolutamente nada. Mi psicóloga, durante octubre, noviembre y diciembre, me trató de explicar qué es lo que pasaba en mi cabeza, además de intentar salir del duelo que estaba afrontando por mi primer amor. Esas cosas que pasan. Entonces, dio explicación a lo que yo antes había explicado de una manera muy completamente errónea, que seguramente a lo mejor os ha pasado a alguno. Y es que yo no era vago. Bueno, esto es que me dijo la psicóloga, es uno de los trastornos más limitantes que existen. La gente se pone de baja. Yo digo, ¿se pone de baja la gente? Pues a lo mejor sí que tengo cosas serias. El caso es que, ¿qué explicación damos a los comportamientos? Bien, pues yo no tenía un yo revolucionario dentro, no. Yo tenía un yo superhéroe. Creía que podía con todo, que era indestructible, que si me cortabas la muñeca no iba a sangrar, porque era invencible, no podía tener emociones, era una persona feliz, solo feliz, y a tope con todo. Y vamos, y que nos... ¡Buah! Entonces, claro, esto no es muy funcional. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que somos humanos, y los humanos tienen que tener un cierto balance entre una parte exigente y una parte comprensiva. Te tienes que hablar bien, y tienes que hablarte exigente, por supuesto, pero también te tienes que hablar bien. Yo cuando me dijo esto, dijo, esta chica, pero yo no sé, quiero decir, yo me hablo bien, yo no me trato mal, yo me hablo perfectamente. O sea, desde luego, pero bueno, la realidad es que yo solo era exigente conmigo mismo. No paraba de meterme caña. Si hago algo mal, porque no se esfuerzo suficiente. Si hago algo bien, Carlos, podías haberlo hecho mejor. Nada, es que no podía ni respirar conmigo mismo. Así que bueno, descubrimos que en el círculo de las tareas el problema era la ansiedad, lo que llevaba a procrastinar. ¿Por qué? Porque había llegado un momento de tanta exigencia en el que yo tenía un miedo terrible al fracaso, a no hacer las cosas perfectas. Seguro que alguno de estos os suena, ¿verdad? Seguro que todos os habéis sentido alguna vez perfeccionistas, es decir, ¡ay! No, pues es mejor hacer las cosas que hacerlas perfectas. Eso sin ningún tipo de dudas. Así que volvamos. Porque ahora que hemos explicado lo que realmente me pasaba, volvamos a los momentos más oscuros de este proceso. En diciembre ya no podía con la vida. Durante octubre había empezado a suspender todos los exámenes
me iba a postular para presidente de la Junta de Estudiantes y al final no pude hacerlo porque no podía. Tuve que dejar el club de debate. En fin, cosas que me llenaban y que yo digo, joder, pues qué mal, la verdad. Yo esto que lo estaba queriendo hacer y no puedo, es que no soy capaz de hacerlo. Pues, ¿cómo voy a sentir? Pues fatal. Incapaz de decidir estaba, incapaz de pensar, incapaz de recordar, que es una cosa, claro, que mi familia o mis amigos me decían, Carlos, ¿pero no te acuerdas? No, es que no me acordaba, porque no era capaz de retener ningún tipo de información. Con una autoestima bajísima, con un estado de ánimo por los suelos y con ataques de ansiedad, pues, casi todos los días. De hecho, me dio uno en la biblioteca, que la gente se me quedó mirando así como raro, este chico, ¿qué le pasa? Por suerte apareció un conocido que me sacó de allí y me dijo, Carlos, vamos a calmarnos. Tómate tus pastillas y vamos a calmarnos. Yo por aquel entonces tenía un síndrome del impostor de la leche. Porque aunque ya empezaba a entender más o menos lo que me pasaba en mi cabeza, yo no lo creía. Yo no creía que necesitaba parar, que es lo que me dijo mi psicóloga aquel 23 de diciembre. ¿Parar? ¿Por qué? Pero si yo estoy bien la mayoría del tiempo. Si yo, mientras me da ataque de ansiedad, pues bueno, tengo una ansiedad razonable, que es la que siempre he sentido, que era lo normal para mí. Entonces yo tenía un síndrome del impostor. Y mi madre me dijo una vez, Carlos, es que te pareces mucho a las personas que tienen un TCA, trastorno de la conducta alimentaria, como hemos dicho antes. Porque las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria piensan que están gordos, aunque no lo están para nada. Y es que tú piensas que eres un vago, aunque no lo eres para nada. Esto me ayudó muchísimo a darle magnitud al problema que yo tenía en mi cabeza. Y ya, por supuesto, a partir de octubre empecé a tomar ansiolíticos de emergencia para cuando me dé ataques de ansiedad y a partir de diciembre, antidepresivos. Y esto hay que decirlo así porque es lo que te tomas cuando tienes problemas de salud mental. Igual que te tomas un jarabe cuando tienes catarro, esto es lo que te tomas cuando tienes problemas de salud mental. Y no pasa nada. Nadie se muere. Y es que yo lo creía así. Ese es el problema. Y al principio de mi medicación yo era súper reacio y me sentía súper fatal porque, claro, yo me había vuelto en el loco que había visto en otras personas. El loco que no podía comportarse de una manera razonable. Entonces, pues nada, aquí estuvimos. Así que repasemos. Los pétalos de la flor de mi vida se estaban marchitando, se habían caído casi todos. Había empezado a tomar medicación, que me ponía muy nervioso. No me veía enfermo la mitad del tiempo. Mi autoestima estaba por los suelos. Y tenía ataques de ansiedad todos los días. Yo, en esas navidades, intenté volver a clase. Volver a los exámenes, que había abandonado completamente. No era capaz. No había sido capaz. Me quedé en el coche. Una vez para ir a la biblioteca, me quedé en el coche. Durante todo el día. Digo todo el día. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pues bueno, es una progresión bastante lógica. Aunque yo siempre he sido una persona muy optimista, muy alegre, que siempre saluda cuando llega a los sitios. ¡Hey, qué tal, cómo estáis! Pues bueno, vienen estas cosas de aquí. Son cosas que pasan. Y que pasan más lo que parece. Oí hoy que entre el segmento de edad de 18 a 24 años, los suicidios es la mayor causa de muerte en España actualmente, ya. Con lo cual, hay que hablar de esto. Porque si no hablamos de esto, parece que no existe. Y yo pensaba que era, pues, culpable por pensar así. Que una persona, ¿cómo pude haber pensado así si yo siempre he dicho que el suicidio, por Dios, estaba súper avergonzado por lo que yo pensaba, por lo que yo sentía? ¿Cómo puede ser? Así que bueno, tuve que llamar a 012, por supuesto. Me dijeron, tranquilo, Carlos, estás pasando por una etapa de mierda, pero va a pasar. Pero va a pasar. Siempre, siempre pasa. Y mi psicóloga me hizo hacer un contrato terapéutico. Un contrato terapéutico para asegurarme de que yo iba a hacer todo lo posible porque cuando me vieran pensamientos de ese estilo, aplacarlos o buscar ayuda. Si no era capaz de solucionarlo con mis técnicas de dentro, las que yo estaba aprendiendo, tenía que buscar ayuda. ¿Y cuáles son mis apoyos fundamentales? Bueno, pues ante todo este proceso, por supuesto, mi familia, que seguro que está dando mucha vergüenza porque están aquí en la pantalla. Pero bueno, ahí está mi madre, ahí está mi padre y ahí está mi hermana, ¿vale? El que mejor salgo soy yo, no es por nada. El caso es que, si no fuera por ellos, no sé si estaría aquí hoy. Es mejor no quedarse en los ISIS, por supuesto, pero desde luego han tenido una paciencia y al final la enfermedad, como dijo la primera ponente, va con todo el bloque familiar, con todos, porque muchas veces no sabían qué hacer conmigo, no veían que yo podría salir de ese pozo en el que estaba metido. Además, también quiero agradecer, ya que estoy aquí arriba, pues lo aprovecho, a una persona muy especial para mí, que es mi amiga Elena, porque desde octubre, por algún motivo que no alcanzó a comprender, se volcó conmigo, me ayudó muchísimo. Me llamó, ¿qué tal estás, Carlos? Vamos, no pasa nada, te saco a pasear, vamos con los amigos, te llevo de viaje.
lo que sea. ¿Por qué? Pues todavía no entiendo por qué, pero luego lo hizo. Y vamos, durante un tiempo estuve totalmente alejado de los amigos y ella realmente me ayudó a mantener la actividad social, porque si no, sin actividad social, por supuesto, porque claro, ¿cómo me van a entender mis amigos si no entiendo yo mismo? Entonces, gracias, Lera, que estará poniendo usted vergüenza también. El caso es que, como digo, ser cuidador es súper complicado. Es una actividad muy complicada. De hecho, en el Teléfono de Esperanza hay un curso que se llama Cuidando al Cuidador, porque es que cuidar es complicadísimo. Muchas veces solo se puede hacer lo que hace mi perro. Es estar. Saber que estar, que te digan, tranquilo, Carlos, va a pasar. Un abrazo. Poco a poco. Vamos. Porque a veces no se puede hacer nada más. Es triste, es doloroso y es impotente. Porque ¿cómo no vas a poder hacer nada más? Pero es la realidad. Y la realidad no es siempre de color de rosas. Así que bueno, aunque todo fuera muy oscuro, poco a poco, muy poco a poco, y no de una manera lineal, fuimos escalando la montaña. Fuimos superándonos. Aprendí una cosa que se llama autocuidado, que yo, ¿autocuidado? ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué vas? Autocuidado. Que es muy importante, que tenemos que tener todos. Porque nuestra parte comprensiva sería cuidarnos. Porque somos animales, y los animales no son superhéroes. Y los animales necesitan comida, necesitan agua, pero también necesitan socializar, también necesitan descansar, también necesitan otro tipo de cosas que no son las necesidades precisamente básicas que todos pensamos. Entonces, yo empecé a tratar de cubrir esta parte que antes no tenía para nada y que tenía que desarrollar. Entonces empecé a salir mucho en bici, a hacer mucho deporte. El deporte es lo mejor para este tipo de situaciones, porque como estás deprimido, ansioso, nunca me gusta decir que estuve deprimido, pero bueno, lo estuve. El deporte es una maldición, porque da muchas endorfinas y te sientes que te cagas cuando haces deporte. Hice mucho diálogo comprensivo conmigo mismo, escribí muchísimo, me dije, aunque me costaba un huevo, por otro lado, pero bueno, me decía, vamos, trataba de entablar un diálogo que nunca había tenido, que es, Carlos, sí, podrías haber hecho todo esto, pero no pasa nada porque no lo hayas hecho. No pasa nada porque mañana va a volver a salir el sol y vas a tener otra oportunidad. Y si no lo haces, pues tampoco pasa nada. Si es que lo más importante es seguir con vida, joder. Entonces, también me dediqué a la música, que es algo que siempre me ha gustado y que había dejado un poco de mano. Y aquí estuve con mi amigo Marcos componiendo una canción, que todavía no he acabado, pero simplemente por el gusto de hacerlo, pues mira, qué guay. Y eso también me ayudó mucho a seguir saliendo. Pero bueno, lo más importante fue que conseguí otro punto de conexión con todo mi ámbito social. Aquí no aparece mi familia, pero también con mi familia. Porque es verdad que, bueno, lo de socializar era algo pues que estaba ahí, pero que bueno, que sí, que a mí me gustaba, porque yo soy una persona que necesita bastante la sociedad para subsistir, pero que bueno, tampoco le estaba dando mucha importancia. Y realmente, gracias a eso, he disfrutado un montón de mis amigos. Ha sido una verdadera maravilla. Poco a poco fuimos cambiando el diálogo interno y poco a poco nos fuimos enfrentando a las cosas de la vida. Porque yo, en enero, febrero, marzo, no hacía nada. Cuando digo nada es que me dedicaba a sobrevivir, ir al gimnasio y tratar de que mis niveles hormonales fueran regulándose poco a poco. Mi cabeza estaba hecha un lío. Por eso necesitaba que las pastillas hicieran efecto y que poco a poco, ir enfrentándome a las tareas cotidianas de la vida. Algo tan sencillo como escribir un correo, para mí en febrero o marzo me suponía un dolor de cabeza increíble. No era capaz de hacerlo solo. No era capaz. Mi cabeza me saboteaba. Tenía pensamientos de todo tipo diciéndome, Carlos, tienes que haberlo hecho antes, Carlos, tenías que haber sido mejor, Carlos, ¿por qué no lo haces? Carlos, eres un vago. Pero bueno, por suerte, ese diálogo ha ido cambiando, ha ido mejorando mucho. En septiembre, por fin, recuperé las clases. Esto es yo con una compañera en una central que hemos ido a ver. Por fin, ostras, ¿no sabéis la satisfacción que es volver a clase? O sea, ¡fua! Dices, pero ¿cómo puedes satisfacer? Increíble, o sea, volver a clase y poder atender. Ostras, pero es una locura. Pero, es que no sabéis, de verdad, Dios, una maravilla. Así que poco a poco, ya me han bajado la medicación, estoy mucho mejor y poco a poco se va saliendo de esto. Porque lo importante es saber que de aquí se sale. Así que para acabar, quiero concluir que tenemos que entender que la salud mental es algo que nos atañe a todos. Que cualquiera puede caer en un trastorno de salud mental. Que pedir ayuda no te hace menos válido, menos independiente, para nada, todo lo contrario. Que la ansiedad es un arma cargada del pasado que en nuestro presente no nos ayuda de la mejor manera y que hay que gestionar bien.
que cuidar es casi tan difícil como atravesar la enfermedad, que ir al psicólogo o al psiquiatra no da miedo. Son personas y saben de lo que te está pasando. Y que la salud mental existe. Y ya para terminar, quiero hacer como hizo la reina Leticia el otro día, que pues leyó un fragmento de un rap de El Chollín, que es un rapero que en este proceso me ha ayudado muchísimo porque habla mucho de salud mental. Y pues nada, vamos con ello. Frente a los planes que nos salen en la decepción, seré un ejemplo de completa determinación. Seré el corcho de una tormenta. Aunque llueva, mi cabeza siempre atenta y siempre fuera. Nadie podrá ser capaz de hacer que no me crea que tengo fuerza para hacer y pasar lo que sea. Aquí despido los demonios del tipo que era y me quito la mochila que llevaba cargada de piedras. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era. He dejado que las cosas sucedieran por no volver a ser yo, el tipo que retoma el control de las riendas. Un nuevo enfoque, una nueva era. Nueva promesa de enfrentar lo que quiera que venga. Le digo adiós a la tristeza. Gracias por la compañía, pero debemos dejarlo, princesa. Hoy sé que la limitación estaba en mi cabeza. La energía existía aunque no la viera. Tenía derecho a descansar y mi ratito de pena, pero ya pasó. Cuando se muda lo de fuera, esto es lo que queda. ¡Energía! Gracias. Te llevo esto.